que él mismo había ayudado a instaurar en Éfeso, lo que es actualmente Turquía, y se había, digamos, expandido bastantes iglesias a través de su ministerio, y entonces él, a través de esta primera carta, lo que quiere hacer es, primero que todo, saludar con amor, con ósculo santo a los hermanos, animarlos, pero también a la vez a decirles que se habían levantado una serie de herejías, o una herejía principalmente que era conocida como el gnosticismo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que era el conocimiento? Dentro de estos estaban maestros de filosofía importantes como Platón. Entonces decían que inclusive el conocimiento estaba por encima de la palabra de Dios, donde más bien la palabra de Dios tenía que estar como juez de esto que decían era al revés, decían ellos, y esto se estaba introduciendo dentro de las iglesias. Ya se había levantado falsos maestros que estaban entonces trayendo estas falsas doctrinas a la iglesia. Hablamos también de que una de estas doctrinas era el docetismo. Docetismo era aquello de que entonces Jesucristo no había sido humano, sino solamente espíritu, y que su cuerpo, digamos, había sido abandonado, digamos, el espíritu había abandonado el cuerpo en el momento de la crucifixión, lo cual Juan enfáticamente dice, no, eso no es cierto, no puede ser, porque no hay obra redentora si no hay espíritu, el espíritu del Señor y el cuerpo. ¿Se acuerdan? Y lo último que hablamos era también del ascetismo. El ascetismo tenía dos acepciones. La primera era que entonces el cuerpo, como era el culpable del pecado, había que castigarlo, darle duro, flagelarse, ¿verdad? O la otra, todo lo contrario, que como el cuerpo y el espíritu estaban separados, entonces no importa lo que hiciera yo con mi cuerpo, porque el espíritu estaba a pura vida. Entonces yo podía pecar todo lo que quisiera, ¿verdad? Comamos y vivamos que mañana moriremos. Y no era cierto. Nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, somos espíritu y cuerpo. Y también tenemos el alma, ¿verdad? Obviamente, que es nuestra voluntad. Pero entonces, al igual que Él, al igual que nuestro Señor Jesucristo, somos exactamente iguales. No podemos dividirnos tampoco. Hablábamos de falsos maestros entonces que todavía actualmente se dan y se seguirán dando salidos de la misma iglesia. Entonces, hasta ahí vamos a ir con el repaso. Y vamos a ir entonces a la segunda parte. Tengo que ir llevando el tiempo para no pasarme. En la segunda carta de Juan, Juan aquí, digamos, vamos a ir a... ¿Aló? Está encendido, pero no lo voy a apagar para que no... Bueno. Vamos a la segunda carta, una carta, y la segunda y tercera cartas de Juan son muy pequeñas, son de un capítulo. Y vamos a ver lo que dice los versículos del 1 al 3. Dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Qué bonito saludo, ¿verdad? Que le dice. Muy bien. En esta segunda carta, Juan lidia con el mismo problema de la primera carta de Juan. Falsos maestros, influenciados por los comienzos del pensamiento gnóstico, estaban amenazando a la iglesia. La diferencia estratégica es que mientras la primera de Juan no tiene un destinatario, un individuo a quien fue dirigida, una iglesia específica, la segunda de Juan tiene un grupo local particular o casa iglesia en mente, como lo vemos aquí. Aquí le llama la señora elegida. El enfoque de segunda de Juan es que falsos maestros estaban conduciendo un ministerio itinerante entre las de Juan, buscando convertir personas y abusando de la hospitalidad cristiana para extender su causa. Eso lo vemos en el versículo 11, 12 y 13. El individuo a quien se dirige esta salutación, sin embargo, sin saberlo o sin poder entenderlo, pudo haber estado mostrando a estos falsos profetas hospitalidad.
O Juan pudo haber temido que los falsos maestros trataran de aprovecharse de la bondad de esta iglesia o de las personas de esta iglesia, como lo vemos en el versículo 11, que dice así, vamos a ver, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Muy bien, el apóstol advierte a sus lectores en contra de mostrar hospitalidad a tales engañadores, como lo dice en el versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y luego repite, entonces, como se los había leído, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque su exhortación puede parecer en la superficie como áspera o no amorosa, la naturaleza altamente peligrosa de su enseñanza justificaba tales acciones, especialmente debido a que amenazaba destruir los cimientos mismos de la fe. Es decir, ¿qué está haciendo aquí Juan? Primero les está explicando lo peligroso de estas falsas doctrinas, pero lo hace con vehemencia. Ciertamente con amor, pero lo hace con vehemencia, e inclusive llega a decirles, a estos ni los reciban. Entonces muchas veces nosotros tal vez, trayéndolo al presente, llega una persona con una falsa doctrina y uno lo recibe así como, o le explica tal vez con amor, o que no, hay que ser firmes también. Nosotros tenemos, igual que a Juan, ser firmes y practicar la apologética y ser buenos en este sentido. Por eso debemos estar preparados, para que ya sea inclusive llega el momento de decir aquí cortar y decir hasta aquí llegó, lo que usted me ofrece ya no me sirve, no me interesa, porque no hay en él salvación. Estaba escuchando unas enseñanzas en las que hablaban de un pastor o evangelista muy conocido que se llama Sommer Wend, y Sommer Wend, a través de varias lecciones, él explica cómo ganar a las personas, y él fue un ganador de almas por excelencia. Sommer Wend decía, digamos, que a este tipo de gente, digamos, los mormones o los testigos de Jehová que lleguen hasta nuestra puerta, él empezaba haciéndoles una pregunta. Dice, antes de que ustedes me hablen, permítame hacer una pregunta. ¿Usted cree que todos sus pecados fueron perdonados? Entonces trataban de desviarlo. Le dije, no, primero contésteme esto. ¿Usted cree que ya todos sus pecados fueron perdonados? Le dije, no. Entonces yo no creo que usted tenga nada que ofrecer, mientras que yo sí puedo ofrecerle eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser valientes y defender nuestra doctrina y hacerlo fuertemente, como lo está haciendo el apóstol Juan en esta carta, aunque parezca concho. Bien, entonces decimos en general que estaba dirigida a la señora elegida y a sus hijos, lo cual podría interpretarse literalmente como una mujer que había prestado su casa para hacer ahí una iglesia, o alegóricamente una congregación cristiana. Esta epístola hace énfasis en la verdad del evangelio y advierte sobre los falsos maestros y misioneros. O sea, habían misioneros itinerantes que, como les explicaba yo, estaban llegando a las diferentes iglesias a dejar esa cizaña. Estos herejes negaban la encarnación y el apóstol les pide específicamente a los creyentes que dejen de ser hospitalarios con ellos. Punto. Entonces el énfasis es que Juan está preocupado de que después de la deserción de los falsos profetas de su comunidad, ellos pudieran esparcir esta enseñanza a otros más. Algunas palabras claves de esta carta: verdad, amor, mandamiento, doctrina, andar, permanecer o perseverar, y el engañador. Vamos a ver ahora una vista panorámica. Hablábamos entonces que los destinatarios podían ser una señora escogida o elegida y sus hijos. Si esta expresión significa la designación de una iglesia o un individuo, ha sido una cuestión cuestionable, como les decía a ustedes. Parece más natural entender la carta como dirigida a una señora influyente de ese lugar, como dice en el versículo 5. Dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces de ahí da a entender que efectivamente es a una doñita, a una señora que estaba dirigida. Estimada por todos los creyentes que la conocieron, como dice en el versículo 1. Ella había dado alojamiento a ministros itinerantes y quizás una congregación local se reunía en su casa. Las personas mencionadas al final de la carta serían sus sobrinas o sobrinos, porque dice así el versículo 13 ya final: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan.
Amén. El propósito fundamental de esta carta era hacer más advertencias acerca del error del docetismo, es decir, la deidad no puede tomar un cuerpo humano en ningún sentido literal. Estas y otras enseñanzas contrarias a la fe cristiana prevalecían a finales del primer siglo. Algunos que esparcían estas herejías habían salido de las iglesias del Asia Menor, de las cuales el apóstol Pablo era responsable directo. La hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos en ese tiempo fue explotada por los falsos maestros para avanzar en sus propias causas y dañar la fe cristiana. Esta carta personal se escribió y fue enviada entre los años 89 y 91. Su recipiente, o el que la recibió originalmente, vivía en algún lugar del circuito de iglesias alrededor de Éfeso, donde ministró Juan. Como les decía yo, digamos, Juan tenía mucha influencia en todas las iglesias que había hecho en el Asia Menor, y hacia una de estas específicamente es que va dirigida esta carta. Después de los saludos, en los versículos del 1 al 3, el apóstol escribe acerca de un mandamiento que debiera seguirse. Versículos 4 al 6 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. O sea, ahí le está hablando de este mandamiento tan importante que prevalece hasta la fecha, que nos amemos los unos a los otros. Pide que los creyentes practiquen la verdad, en el versículo 4, el amor, en el versículo 5, y la obediencia, en el versículo 6. El escritor expone también una enseñanza falsa que debe ser abandonada, versículos del 7 al 11, que es lo que estábamos hablando acerca de estos engañadores, ya que su doctrina es engañosa y su peligro, el de recompensa disminuida, es destructivo. La desviación de la verdad de los maestros falsos fue definitiva, como lo dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los saludos finales concluyen con esta carta, como los estuvimos viendo, que los sobrinos la saludaban. Al igual que los días de Juan, los creyentes siempre deben ser cautelosos de los líderes espirituales que procuran añadir algo a la Biblia. Algo muy importante en esto, y es precisamente eso, que muchas veces, por ser un pastor o un evangelista, se respeta lo que dice, pero la palabra de Dios dice, inclusive que en Hechos, que los feligreses de Berea, ellos todo lo que les decían lo consultaban con la palabra. Igual entonces nosotros debemos hacerlo, debemos siempre mantener nuestra Biblia cerca y conocerla, porque ¿qué hacemos nosotros si tenemos la palabra de Dios a la par, pero no la conocemos? Entonces es importante que nosotros todos los días, nosotros busquemos cómo aprender más de la palabra, cómo entender los pasajes que a veces nos parecen ocultos. Entonces que nosotros busquemos sabiduría en pastores, en maestros, entonces a los que podamos nosotros asistir a ellos y decirle que nos saquen de las dudas, no quedarnos con eso, entonces, porque puede entonces nacer en nosotros una falsa enseñanza que vaya echando raíces y después nos termine tal vez sacando de la verdad y de la congregación, pensando inclusive que estamos haciendo bien las cosas cuando nos estamos perdiendo. Y esto, lamentablemente, a través de que teníamos nosotros como 18 años de edad negra, ya yo puedo ver a algunos hermanos a los que uno ha amado y lamentablemente se han ido tras otro tipo de doctrinas. Entonces, atentos, seamos fieles con la palabra de Dios, seamos fieles en estar viendo a ver cómo crecemos en la fe. Si es importante que nosotros crezcamos en las demás cosas, profesionalmente, físicamente, pero también que no abandonemos el estudio de la palabra. Muy bien. Vamos a irnos ahora a la tercera carta de Juan, muy chiquitita también, súper chiquitita, es la más chiquitita de toda la palabra de Dios. Entonces, si alguna vez a ustedes les dicen, hermano, le hace un libro ahí de la palabra de Dios, entonces ustedes van a la
Muy bien. La tercera de Juan es probable la carta más personal de las 3 epístolas de Juan, mientras que la primera de Juan parece ser una carta general dirigida a todas las congregaciones del Asia Menor, y la segunda de Juan fue enviada a una señora y a su familia. En la tercera carta del apóstol claramente nombra al destinatario de ella como Gayo el amado. Gayo con Y y no con doble L, porque no se le dirigió a un gallo. Lo vemos ahí y dice así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Muy bien. Esto hace de la epístola una de las pocas cartas del Nuevo Testamento dirigidas estrictamente a un individuo. Otra es el caso de Filemón, por ejemplo, pero son contaditas. El nombre Gayo era un nombre muy común en el primer siglo, pero nada se conoce de este individuo más allá de la salutación de Juan, de la cual se infiere que era un miembro de una de las iglesias que estaban bajo la supervisión espiritual de Juan. Al igual que la segunda de Juan, la tercera carta de Juan se enfoca en el asunto básico de la hospitalidad, pero desde una perspectiva diferente. Mientras que la segunda de Juan advierte contra mostrar hospitalidad a falsos maestros, Juan condena la falta de hospitalidad contra ministros fieles de la palabra. En este caso es al revés. Hubo reportes que regresaron al apóstol de que maestros itinerantes conocidos y aprobados por él habían viajado a cierta congregación en donde se les había rehusado hospitalidad. O sea, esto es albergue y provisión por un individuo llamado Diótrefes, que estaba en la iglesia aquí de Gayo, y él dominaba aparentemente esa asamblea. Eso lo vemos en el versículo 10. Dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vean qué bárbaro este varón Diótrefes, que el hombre no solo no recibía a la gente, sino que a los que lo recibían los condenaba y los echaba de la iglesia. Diótrefes fue aún más allá de eso, ya que también calumnió verbalmente al apóstol Juan con acusaciones malignas y excluyó a cualquiera de la asamblea que se atrevía a desafiarlo, como lo estábamos viendo. En contraste a esto, Gayo, su amado amigo del apóstol, y fiel seguidor de la verdad, según el versículo 14, dice: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Este señor Gayo extendió el estándar correcto de hospitalidad cristiana a los ministros itinerantes. Juan escribió para reconocer el tipo de hospitalidad dada por Gayo a los representantes dignos del Evangelio. Eso lo vemos en los versículos 6 y 8, dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Okay, entonces aquí lo que está haciendo Juan es reconociendo esta labor tan importante de Gayo de recibir y atender bien a los ministros que vienen a traernos la palabra. Muchas veces ha sucedido, inclusive actual, que tengo un amigo que es pastor y es itinerante también, acostumbra a viajar a diversos lugares, y hay lugares en que dice que lo han atendido súper recontra bien. Les ha ido, digamos, que el hombre viene hasta con 2-3 kilos de más. Pero hay otros, dice que inclusive lo han llegado, lo llevan al hotel y ahí lo dejan y se olvidan del hombre. Pasan 2-3 días mientras tiene que hacer la prédica y él tiene que ver qué hace, ¿verdad? Y cómo sobrevive. Entonces esto es importante también, que si nosotros como pueblo de Dios recibimos de diversas partes, más nosotros, por ejemplo, nosotros somos una iglesia que recibe y envía ambas cosas. Pero cuando recibamos a las personas, que las hagamos sentir bien, que seamos hospitalarios, que ellos, en la manera que no nos podamos hacerlos sentirse bien, que así sea, ¿verdad? Bueno,
Entonces decíamos, para ir cerrando brecha contra esto, que esta carta se dirigió a Gallo, un cristiano íntegro de quien el apóstol alababa por la manera de tratar a sus hermanos cristianos. La idea principal de esta carta era exaltar a Gallo, a su actitud hospitalaria y alertar sobre este individuo Diótrefes, ambicioso líder de otra iglesia cuya mala conducta no debe ser imitada. El énfasis de esta carta, las obligaciones de hospitalidad cristiana, especialmente hacia los ministros itinerantes aprobados, o sea, no cualquiera, ¿verdad? Tampoco. Palabras claves: verdad, testimonio, lo bueno y lo malo. Vamos a ir terminando con una vista panorámica. Esta carta es extraordinaria en varias maneras. Solo un escritor y un recipiente son mencionados. La carta es la más breve del Nuevo Testamento y es el libro más corto de la Biblia. Está escrito en el idioma original griego. La carta contiene menos de 300 palabras, por lo que es una línea más corta que la segunda carta de Juan. Esta carta, junto con la segunda de Juan, da una idea de la mecánica de la escritura de una carta del primer siglo. Se refiere a hojas semejantes a las hojas hechas de planta de papiro. Cualquiera de las dos cartas pudiera haberse escrito en una sola hoja. La pluma, como lo dice el versículo 13, pues probablemente era un instrumento hecho de un tallo de alguna planta o una pluma de ave. El término tinta significa negro y se refiere a una mezcla de resina y carbón y agua usada en el primer siglo. Todos estos materiales comunes en el Oriente Medio estaban disponibles para escribir y era con lo que se acostumbraba entonces. El apóstol Juan escribió la carta entre los años 89 y 91 y se la envió a Gallo. No es posible determinar cuál Gallo se refiere y que fue el que la recibió, ya que había varias personas con este nombre, es decir, como decir Carlos actualmente, ¿verdad? O Brian, el Brian, reconocidas en las escrituras. Juan lo llama amado, indica que él era convertido suyo y expresa preocupación por su salud, como lo vemos en el versículo 2. Gallo era un líder de una de las iglesias del Asia Menor que Juan supervisaba y había dado hospedaje a muchos ministros itinerantes. Disculpe que les repita, pero aprovechando que lo corta que es para que nos quede, digamos, bastante fijo en nuestra mente a qué se refiere esta carta. Él empieza con el saludo personal y continúa con un halago para su amigo. Los resultados positivos de la hospitalidad de Gallo son a lo que él se refiere. Proporciona una ocasión para que Juan lo inste a continuar haciendo este servicio al futuro. La condenación severa de Diótrefes por todo lo contrario, por sus actitudes y por sus acciones. Diótrefes había repudiado la autoridad de Juan al rechazar su carta a la iglesia en que Diótrefes era líder. No solo había difamado a Juan, sino que además rehusó recibir a obreros aprobados por Juan y despidió a la iglesia, de su iglesia, a los que lo habían hecho. La carta concluye con un mandato para Gallo, un testimonio personal de confirmación para Demetrio, en cuyo cuidado la carta fue enviada. Las observaciones finales del escrito incluyen un saludo de paz. En el espíritu de Hebreos 13:2, esta pequeña carta alienta a todos los creyentes a mostrar hospitalidad a los verdaderos siervos de Cristo, aunque no los conozcan personalmente. Con esto concluimos entonces las 3 epístolas de Juan, cortas en realidad, pero que tienen una relevancia importante para nosotros actualmente, inclusive por varias cosas que estamos viendo, acerca del gnosticismo, del docetismo, del ascetismo, de las malas enseñanzas, de cuidarnos de los falsos profetas, de ser hospitalarios con los que sí lo son, y que es por sobre todas las cosas, las cartas de Juan prevalece algo importante, que es el amor, que entonces nosotros no sabemos, y eso es básicamente lo que tratan estas pequeñas epístolas. Con esto doy por concluido, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no pues buenos días y muchas gracias si me lograron escuchar.